Días. Bueno, rápidamente vamos a abrir en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 12. Y vamos a leer verso 38. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta aquí nomás la lectura. Es una porción bastante, si se saca del contexto, parecería que como Jesús habla algunos temas sin mucha conexión, ¿no? Cuando los leemos, sobre todo la porción central que habla de ese espíritu inmundo, ¿no? Y vos decís: ¿qué tiene que ver el espíritu inmundo? El contexto de esto es básicamente la contrariedad de Jesús en el ministerio. ¿Quiénes fueron los que más lo contrariaron? Los religiosos de la época, tristemente, ¿no? Anteriormente a esa lectura, el Señor sana a un muchacho y lo libera de un espíritu maligno, de un demonio, y en ese contexto está lo que ocurre en la lectura que leímos, ¿no? Y le atribuyen al Señor Jesús que él solamente eso lo hacía por el espíritu de Belcebú, ¿no? Y él dice ahí que el pecado contra el espíritu, ¿no? Eso no les iba a ser perdonado, porque le estaban atribuyendo a Jesús mismo que hacía las cosas por medio del Espíritu de Dios, un espíritu maligno. Y fíjense que a pesar de las señales que el Señor Jesús hacía, vemos en el 38 una estupidez para nosotros, porque dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal. Como decir: flaco, ¿no acabás de ver que el Señor liberó a un hombre, viene de curar a otro con la mano seca? O sea, tantas cosas que el Señor mostraba, pero ellos deseamos ver con ese orgullo incluso de demandar a Dios cosas, ¿no? Es triste ver esto también dentro del pueblo de Dios.
¿no? Porque somos hijos nos queremos erogar el derecho, hoy se habla tanto de los derechos, de exigirle a Dios cosas. Queremos, Dios, que hagas esto, declaramos tal cosa, ¿no? Pero hay algo interesante acá, que vos decís, ¿qué señal podrían ellos haber deseado ver que les supla su falta de fe? Porque ya más de todo lo que Jesús había hecho, posiblemente esto era una petición absurda, porque ellos igual iban a seguir sin creer. ¿Se acuerdan cuando el Señor narra la historia del rico y Lázaro, ¿no? Los dos mueren. ¿Y qué dice el rico en su lecho de angustia? Manda, dice, si alguien resucitase, van a creer. ¿Y qué le dijo Abraham? A los profetas tienen, ¿no? Aunque resucitase alguno, igual no iban a creer. ¿Por qué? Por la obstinación del corazón, por el orgullo y la soberbia que tenían estos representantes, quienes tendrían que haber reconocido a Jesús como el Mesías en el tiempo, sin embargo no lo hicieron. Pero no solo eso, sino que lo contrariaron continuamente y terminan pidiendo después crucifícale, ¿no? Vemos también que a lo largo del ministerio el Señor recalca, bienaventurados quienes son. ¿Se acuerdan? Tomás dice, si no veo otra vez con esto de ver, ¿no? Si yo no veo sus marcas. Y el Señor la segunda vez que está, se dirige casi directamente a Tomás, ¿no? Le dice, acá están, Tomás, míralas, ¿no? Y bienaventurados, ¿qué dijo? Los que no vieron ni creyeron. Y Pedro más adelante dice acerca ya de la iglesia, a quien amáis sin haberle. ¿Por qué nosotros creemos hoy en Cristo? Porque le podemos ver a través de los ojos de la fe, no porque Él se nos haya manifestado físicamente, ¿no? Sin embargo, eso a nosotros nos da una categoría, fíjense qué bendecidos que somos, ¿no? Porque tenemos una categoría mayor. No le vimos a Jesús, sin embargo estamos aquí. ¿Por qué estamos acá? Si hubiésemos creído como algunos, que Jesús fue un personaje más de la historia, ¿no? Y pasó y bueno, fue un buen hombre. Creemos que existió como tantos otros, pero nada más. Pero en nosotros hay un reconocimiento, como hoy cantábamos, de que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y de que la obra que Él hizo, la hizo por cada uno de nosotros. Y cada uno podemos decir, la hizo por mí, ¿no? Por eso cuando cantamos hay emoción, porque nos vemos nosotros, cada uno, nuestra condición. Vemos cómo Él nos redimió y nos sacó del lugar donde estábamos. No le vimos, pero por medio de la fe le podemos ver todos los días de nuestra vida. Y el Señor Jesús, que ¿ustedes creen que no tenía poder para mostrarles otra señal? A lo largo de la historia hay personas que han ido a Dios pidiendo señal, por ejemplo Gedeón, ¿no? Y el Señor no se resistió a eso, es más, le mostró. Y yo pensaba, ¿por qué algunos sí, otros no? ¿No? Y la clave de la respuesta está en el corazón de las personas que pedían eso. Algunos necesitaban una señal confirmatoria de eso que se les pedía porque se creían menos, ¿no? Gedeón dice, ¿quién soy yo? Soy el menor, no soy nada, ¿no? Sí, Gedeón, sos vos el elegido. Bueno, necesito ver, ¿no? Había humildad en su corazón para hacer eso y había incertidumbre, que es lo que también muchas veces tenemos nosotros. Y el Señor accede a eso y le da señal. Y conocemos la historia de Gedeón y así también con otras personas de fe, pero en este caso no iban con un corazón humilde a demandarle al Señor señal. Primero porque Jesús ya le había hecho un montón de señales y después porque vemos después que se confirma lo que ellos en su corazón tenían. ¿Y qué dice el Señor Jesús? La generación que mala y adúltera demanda señal. Qué duro esto, ¿no? Porque cuando el Señor estaba
dando este discurso no eran solo los que estaban ahí, fariseos, había un montón más de personas, y si bien el Señor se dirige a todos, obviamente está haciendo hincapié en la generación de religiosos, de autoridades religiosas de la época, pero el mensaje va para todos. Más adelante los discípulos le dicen a Jesús a manera de reproche: Señor, ¿por qué le hablas con parábolas a esta gente? ¿No ven que no te entienden? Y el Señor declara ahí que, dice el verso 15 del 13, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y el Señor sabe que a sus discípulos, los escogidos, a ellos les era lícito de parte de Dios explicarles todas las cosas, pero el resto del pueblo, muchos después lo siguieron porque les dio morfi. Y les dijo: ustedes busquen primeramente el reino de Dios, porque si no, están perdidos. Y sigue siendo hoy también a veces predicado este evangelio. En Jesús vas a encontrar morfi, pilcha, estatus. Venía Jesús, ¿no? Y son parte de esa multitud que fue alimentada. Quizás recibieron algo de Dios porque la lluvia y el sol salen sobre buenos y malos. Y seguimos a Jesús porque usted nos va a dar, ¿no? El corazón del hombre es siempre igual, desde que fue creado, ¿no? Tiene tendencia al mal, desde que Satanás siembra esa semilla y esa duda, y el hombre cae de continuo al mal. Mala y adúltera. No estaba hablando de un adulterio físico explícito el Señor, aunque muchos lo eran, sino de un adulterio espiritual, ¿no? Y si bien vemos que a lo largo de la historia la deportación del pueblo hizo que ellos limpiaran los ídolos por los cuales habían sido llevados, había sido algo que duró poquito y más adelante vamos a analizar qué pasó. Pero fíjense, a lo suyo vino, y estos, porque tenían un corazón perverso y adúltero, no lo recibieron. ¿Y qué señal les dice Jesús que van a tener? Es una de las más grandes señales de la historia, les puedo decir. La señal del profeta Jonás. Claro, no sé si estos entendieron muy bien lo que les estaba diciendo, pero nosotros hoy con, como se dice, el diario de 2000 años, entendemos que se refería a la resurrección. Y fíjense qué endurecido estaba su corazón, que lo que Jesús dice, que aún esa señal espectacular, que marca hoy lo que dice la palabra, incluso que si Jesús no hubiese resucitado, nosotros perteneceríamos a un club más, y hoy sería un calla conciencia más, o vaya a saber qué, sería algo social y algo sin sentido y hueco, porque de nada valdría nuestra fe. Sin embargo, Jesucristo resucitó, está a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y nosotros lo hemos creído, lo hemos aceptado, entendimos la palabra de Dios. Pero Jesucristo resucitó y ellos dijeron, se robaron el cuerpo. Fueron sus discípulos, ¿no? Sobornaron incluso a los soldados que habían sido testigos presenciales de que no había sido así. O sea, fíjense lo que había en el corazón de estas personas. Y entonces la señal más grande que podría haber manifestado Dios tampoco la creyeron. Y hoy siguen sin creer, la nación de Israel, excepto algunos que son mesiánicos y que pertenecen al pueblo de Dios. La iglesia son hermanos nuestros. La mayoría no, siguen obstinados en su corazón. Y dice el 41, algo que les debe haber dolido: los hombres de Nínive se van a levantar y la van a condenar. A ustedes, les dice. ¿Saben lo que significaba eso para ellos, no? Que eran los hijos de Abraham, los herederos de la ley, el pueblo escogido, el pueblo de las promesas, ¿no? Muchas veces le dijeron, nosotros hijos de Abraham somos, ¿no? Nosotros tenemos la ley.
Que les diga que un par de gentiles que encima para la época eran enemigos del pueblo, iban a juzgarlos a ellos y los iban a condenar, era una ofensa terrible. Ahora, qué interesante lo que Jesús les plantea acá, y es para analizar, porque la realidad es que Nínive un poco nos representa también a nosotros, alejados de todo, como dice también el apóstol, de los pactos, de las promesas, sin Dios, ¿no? Porque ellos, aunque tenían cientos de dioses, porque tenían dioses por todos lados, igual que los romanos, si no tenés el verdadero Dios, no tenés nada. Y aún así condenados en sus actos y tantas cosas, y con un profeta medio rebelde, ¿no? Porque Jonás no fue de movida. Y no fue de movida porque sabía lo que eran estos ninivitas. Y hasta el último Jonás dice, quiero que caiga fuego, quiero que aplique la justicia, porque estos tipos no merecen nada. Y en esos tipos nos hemos identificado nosotros, aunque nos cueste aceptarlo. Sin embargo, Dios dijo a Jonás, andá y predicá. Y hubo salvación. Posiblemente duró una generación de toda forma, porque después hay condena, ¿no? Y hay un juicio sobre Nínive, pero hubo salvación sobre gente que no lo merecía, igual que yo. Y dice, y esa gente que tuvo fe de boca de un profeta medio rebelde, aquí hay más que Jonás, dice Jesús. Claro, él era el Hijo de Dios. Y si Jonás llevaba un poco de luz por el evangelio que predicaba, Jesucristo es la luz del mundo. Y ellos no lo pudieron ver. Y dice más, dice la reina del sur, ¿se acuerdan? De Sabá. Dice, también se va a levantar y los va a condenar. Y acá medio que decimos, ¿y qué tiene que ver esta mujer de tantos años atrás? Claro, ella se levantó estando tan lejos y dijo, hay un Dios que dotó a un hombre de sabiduría, quiero conocer. Y a pesar de la peligrosidad de los caminos de esa época, y de los salteadores, y de la hostilidad del clima, y de los desiertos, y de todo lo que había, su corazón fue movido a querer conocer a ese hombre dotado de sabiduría de Dios. Y dice ahí en Primera de Reyes, Jehová tu Dios sea bendito, dijo esta mujer, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado a Israel siempre. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Qué le terminó pasando a esta mujer? Reconociendo la sabiduría de un Dios soberano. Y entonces esta mujer, dice el Señor, va a ser también ahora la que lo juzgue a ustedes. Porque tuvo el deseo en su corazón de conocer a un Dios poderoso. Y ustedes, teniendo a alguien más aquí presente, lo están despreciando, lo están contrariando y no están creyendo en aquel que Dios envió para redimir al mundo. Hay una señal más que nosotros seremos partícipes, y esto pensaba también, ¿no? Y es lo que dice también Mateo, el mismo Señor dice, la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. ¿Qué señal va a ser esa, no? También. Porque la resurrección nosotros, por su Espíritu Santo, podemos llegar a comprender algo, pero a esta próxima señal vamos a ser partícipes todos de eso, ¿eh? Le vamos a ver. ¿Anhelamos verle a Él? Por eso también vemos estos símbolos y recordamos también eso, ¿no? Él decidió hacernos partícipes también de la última gran señal, que va a ser su manifestación gloriosa. Ya no como un niño, como vamos a recordar dentro de poco, humilde, naciendo en un comedero de animales, allí alejado y sin lugar, ¿no? No, ahora viene con poder y gloria y viene para juzgar. Y dice, ¿y toda rodilla qué va a hacer? Y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Y acá es donde un poco si no contextualizamos,
Decimos, ¿qué estás diciendo, Señor? ¿Qué tiene que ver esto, no? Y la clave de este texto es entender lo que dice al final. Así también acontecerá a quién. El fin de esta historia no es que Jesucristo da una teología de demonología o no quiere hablar de los demonios el Señor. El Señor sigue hablando de esa generación mala y perversa. Y fíjense lo fuerte que es que los trata a la generación, al pueblo, como un cuerpo, dice, en que fue endemoniado. Y que parcialmente... Porque hay tres cosas que dice que estuvo la casa. ¿Cómo está? Desocupada, barrida y adornada. Claro, ellos después de la deportación adornan la casa. Y ahí parecería ser una restauración espiritual, pero duró muy poco. Hubieron 400 años de silencio después. ¿Y usted cree que se volvieron a Dios? ¿No saben lo que hicieron? Adornaron la casa y la limpiaron. Pero lo más triste de esa casa, ¿saben cuál es? Está vacía. Y no puede resistir nadie el poder de Satanás si la casa no está llena del poder de Dios, porque es el único poder poderoso para vencer a Satanás. El pueblo, la nación, esa perversa generación, se habían llenado de rituales. Jesús mismo le dice, pusieron su tradición incluso por encima de la ley de Dios, anulando la ley de Dios. Pero ellos se jactaban de todo eso, hasta de sus vestimentas se jactaban. Estaba la casa ordenada y limpia. Y eso vemos también hoy muchas veces. Jesucristo no vino para darnos una mejor moral, para ordenar las ideas, como se dice. Una vez escuché a un padre que decía, yo traigo a mi hijo a la iglesia para que tenga mejor moral. Qué concepto tan erróneo, ¿no? Jesucristo vino para ocupar la casa. Y hoy nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, por su gracia y por su amor. Y por eso es que nosotros podemos decir, somos vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que una religión es una carcasa. Si no está Cristo adentro en lo que hacemos, esa casa está vacía. Y cuando la casa está vacía, puede estar vacía por un tiempo, pero hay alguien interesado en ocupar esa casa. Y cuando habla de que trae otros 7, está hablando el 7, el número de la perfección, ¿sí? De la perfecta perdición. Porque nada bueno hay en Satanás. Y si esa casa estaba vacía y ordenada, era para generar destrucción y perdición. Todo lo que Cristo quiere revertir en nosotros. Y por eso hoy podemos recordar que un día estábamos quizá como esa casa, pero estábamos vacíos. Tengo en mis estados de WhatsApp alguna colega que habla de estar en equilibrio con el cosmos. Y tarot que hay lo lee, y piedrita del equilibrio que tiene lo compra, y todo. Es la casa ordenada. Ella tiene una cáscara de lo que es estar en armonía, pero no le basta más piedra, debe tener, yo creo, un arsenal de piedra en la casa, porque sigue sin estar con equilibrio cósmico. ¿Cuántas gracias tenemos que darles a Dios de que un día se nos cayó la venda, hermano? Y no fue por nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Antes estábamos perdidísimos, ¿no? Y el Señor ocupó la casa. Y sí, puede que a veces esté media, con alguna tierra por ahí, medio desordenada. Viste que a veces en el trajín algunas cosas, pero está Él. Está Él y Él prometió que la obra que comenzó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Por eso ahora no construimos solos en la casa, no ordenamos solos. ¿Quién ordena con nosotros? Es Él. Porque si no lo hacemos con Él, dice, los que construyen es en vano si Dios no construye. Y hoy podemos mirar para atrás y decir y ver cómo ha el Señor construido nuestra vida, nuestra familia, cómo nos sigue construyendo día a día, cómo nos sigue encaminando. Y también hoy recordamos eso aquí.
pero ellos no. Ellos seguían con sus rituales, sus legalismos, y dice, así también le acontecerá a esta mala generación. Claro, ese espíritu obstinado después fue lleno de Satanás y terminan pidiendo que crucifiquen al Señor. Terminan negando la resurrección, que fue una señal poderosa, y el Señor les dijo, no conociste el tiempo de tu visitación, no va a quedar piedra sobre piedra. Y aunque el general Tito en el 70 después de Cristo quería conservar el templo y les dijo a sus soldados al templo no lo toquen, había uno más grande que Tito que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y así se cumplió. Y entonces el corazón religioso de ese pueblo obstinado quedó en ruinas hasta el día de hoy. Cuán terrible es tener un corazón obstinado, endurecido y adúltero. Termino, último relato. Mientras él hablaba, ¿quién se acerca? Se acerca la madre y se acercan los hermanos. Y Mateo da la impresión de que quizá la familia se erogaba con derechos especiales por el hecho de interrumpir acá al Señor. No venían a escuchar a Jesús. Marcos dice que ellos se lo querían llevar porque decían está fuera de sí. Y quizá Jesús no estaba respondiendo tampoco a las expectativas mesiánicas que ellos pensaban que tenía que tener. O que, claro, como a veces no comía, estaba siempre rodeado de gente, se le chifló un poco el moño, dirían. Y nosotros vemos que el Señor Jesús no solo recibió contrariedad de ese pueblo obstinado, de esos religiosos, sino también de su familia. No creyeron en él sus hermanos hasta después de que él resucita. Y mientras tanto, anda, ¿no? A la fiesta. Anda, hace algún milagro allá por ahí, ¿no? Medio que lo verdugueaban al Señor. Y este es un episodio muy, aunque se lee a veces al pasar, y algunos estiman cierto menosprecio del Señor. No es así, él no menospreciaba a su madre y a sus hermanos, pero sí él quiere dejar algo muy claro, ¿no? Yo pensaba un poco también cuando leía esto, a veces cuánta contrariedad en nosotros hay de nuestros familiares. Por la gracia de Dios tengo mi padre y mi madre cristianos, ¿no? Pero acá hay muchos jóvenes, incluso que sus padres, su familia, no tienen a Cristo, ¿no? Y luchan todos los días con una familia que va en contra de los deseos de servir a Dios, de venir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia y tantas cosas, ¿no? Y palabras como te llenaron la cabeza, deja de perder el tiempo en eso, ¿no? Hay una vida y cuánta fortaleza hay que pedirle al Señor cuando eso pasa, porque el Señor mismo decía que los de la propia casa iban a ser enemigos cuando iban a seguir a Cristo. Pero por su gracia nosotros podemos pedir a Él fortaleza en medio también de la aflicción. Y el Señor Jesús acá, hay alguien que interrumpe, que son su familia, pero hay alguien que después esboza. Quizás estaba diciendo, bueno, acá se termina el discurso, ¿no? Vienen los familiares de Jesús, tienen prioridad. Es la mamá de Jesús, son los hermanos de Jesús. Y Jesús dice una pregunta acá que podríamos decir que es una obviedad para ellos, porque el trasfondo espiritual estaba bastante sesgado para sus mentes. Pero dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Cómo habrán quedado ellos con esa pregunta? ¿Y qué le está pasando? Le estamos diciendo que están allá afuera, que lo quieren ver, y él pregunta,
quiénes son. Y cuando leía me emocionaba un poco esto, porque dice, él extendiendo ¿qué? Claro, los suyos siempre estaban a los pies de él, ¿no? Aunque a veces atendían a la multitud, no había micrófono, hermano, ¿no? A voz en cuello y no querían perderse el sonido de sus palabras, ¿no? ¿A quién iremos?, dijo Pedro, habiendo escuchado tantas veces, solo vos tenés palabra de vida eterna. Y estaban ahí. Y dice, estos son mi familia, ¿no? Y hoy vemos esa mano, la misma mano que nos apunta a nosotros. ¿Saben qué? Porque en ese grupito de discípulos donde había también mujeres, estamos representados nosotros, cada uno. Y podemos decir, y sí, pero estos, ¿sabes qué? A veces son medios torpes, a veces les faltó la fe, ¿sí? Y a veces también como ellos camino sobre el agua, pero a veces también me hundo y tengo que decirle, sálvame, Señor. Y a veces soy un poco también incrédulo, y a veces quiero que descienda fuego sobre alguno que no me cae tan bien, ¿no? Y tantas cosas con las que nos podemos identificar con esa manada pequeña. Pero ¿saben qué? Él decidió comprarnos. Él decidió elegirnos. Y aunque cuando nos miramos a nosotros vemos cosas malas, ¿no? Vemos que nos falta tanto. Sin embargo, no tenemos que mirar tanto hacia adentro, sino mirarlo más a Él. Porque su mano y sigue estando así, nos sigue diciendo, vos sos mi familia. Vos sos mi hermano, mi hermana, mi madre. Qué privilegio que podemos tener hoy de estar aquí y decir, somos familia de Dios. Termino. Efesios 2, 17 al 19 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, yo, y a los que estaban cerca, a los judíos. Sí, estaban cerca porque tenían la ley y todo, pero estaban más lejos que los gentiles, porque Jesús esboza que la fe mayor que él encontró en esa tierra no fue de los judíos, fue de gentiles. Fue de centuriones, fue de una mujer sirofenicia. Y para vergüenza del pueblo dijo, admirado estaba Jesús, di la palabra y mi hijo sanará. Impresionante eso, ¿no? Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Claro, esa manada pequeña inicial eran judíos. Pero eran judíos que no pertenecían a esa generación malvada y perversa, porque habían creído en Jesucristo. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos, hermanos de los santos en todos los tiempos. Nosotros vivimos obviamente el hoy, somos estrictamente temporales, ¿no? Pero de los santos de todos los tiempos, desde los remotos tiempos, compartimos. Y dice la palabra, teniendo gran nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir, hermano, la carrera, mirando siempre a Jesús adelante. Conciudadanos de los santos. ¿Y miembros qué? Miembros de la familia de Dios. Cuánta gratitud tiene que haber en nuestro corazón por este privilegio. Porque, hermanos, éramos lo vil y lo menospreciado, no tenemos que olvidarnos de eso. Y dice, Él eligió especialmente a lo vil y a lo menospreciado. ¿Y dónde nos puso? En un lugar inmejorable. Porque hoy también recordamos que tenemos una eternidad gloriosa al lado de nuestro Redentor. Y que si hoy somos familia por medio de aquel que nos amó, seremos familia por la eternidad, ahora ya sí, en glorias magníficas.